Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la costumbre internacional. Es importante señalar que también se van a tratar dos temas, que es el derecho de paso y el derecho de asilo. Y también se debe decir que la costumbre internacional es lo que relaciona esas dos exposiciones. Bueno, aquí encontrarán la tabla de contenido de esta exposición. Como pueden ver, primero se explicará la costumbre internacional. Después van los requisitos para probar la costumbre. Tercero, cómo y quién debe probarla. Y al final se hablará del caso 1 y caso 2, que el primero tratará el derecho de paso y el segundo el derecho de asilo. Entonces, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de qué es la costumbre internacional. Lo primero que se debe tener en cuenta en esta definición es que la costumbre es un modo no convencional de creación de normas y obligaciones jurídicas internacionales. Ahora bien, el concepto de modos no convencionales debe entenderse como cualquier procedimiento respecto a la creación de obligaciones o normas de carácter internacional que no provienen de los tratados internacionales. Es así como la costumbre hace parte de ellas. Vale, entonces partiendo de este significado y este entendimiento que tenemos de modos no convencionales, ya sabemos que la costumbre tiene esta terminología internacional. Entonces hay que partir desde una referencia del Estatuto de la Corte Internacional, concretamente en su artículo 38, donde establecen a la Corte con funciones para decidir sobre el derecho internacional, solucionando controversias a través de la aplicación de, en su literal B, hablan de la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Esto quiere decir varias cosas. En primer lugar, la Corte considera la costumbre como un medio para solucionar controversias y además de esto, se podría decir que la costumbre internacional es el producto de una práctica que sea general, constante, uniforme y duradera, en la cual los estados la siguen y la practican, y con esto se puede dar el entendimiento de que es una obligación jurídica. Todo esto la va a convertir en una fuente muy importante del derecho. Ahora, la jurisprudencia internacional exige ciertos requisitos para la existencia o el reconocimiento de la costumbre regional o local. El primero es el elemento material, el cual se refiere a la práctica, y el otro es el elemento subjetivo o espiritual, el cual hace referencia a la opinio iuris. En cuanto al elemento material, la jurisprudencia internacional ha resaltado que tiene como un carácter disperso. Eso quiere decir que los comportamientos de los estados aparecen como de forma aislada y también son preferentes ante ciertas situaciones que pasan como de vez en cuando y que impliquen un conflicto. O sea, se entienden como una reacción que es espontánea de los estados. Y esto se transmite a través de los llamados materiales de la práctica, o sea, los instrumentos por los cuales se manifiesta el comportamiento del Estado, ya sean actos unilaterales como declaraciones de gobierno, normas, actos administrativos o también judiciales. O también pueden ser entendidos como los actos bilaterales, que ya serían más o menos los tratados o todo lo que son los asuntos diplomáticos. Aquí es muy importante tener en ¿Esto qué quiere decir? Que el acto tiene que ser constante y reiterado en el tiempo para poderse configurar como costumbre y también tiene que haberse efectuado de manera relevante. En cuanto al elemento subjetivo, este se refiere a la convicción jurídica estatal, es decir, una creencia naturalizada. Se debe tener en cuenta que los estados, ante las situaciones conflictivas, solo actúan y no expresan las voluntades o opiniones, y esas se inducen a partir de las actuaciones. Entonces, el elemento subjetivo es el factor psicológico, la creencia de un estado de que cuando actúa de cierta manera, lo hace bajo la obligación legal de comportarse así. Este término se conoce como el opinius juris sive necessitatis. Bueno, continuando con cómo se debe probar la costumbre internacional, tenemos que esta se debe probar a través de los elementos constitutivos de la misma que ya vimos, que es el objetivo, que es la práctica constante y uniforme, y también el elemento subjetivo, que es el opinio iuris. ¿Cómo se debe probar el material, el elemento objetivo?
que es la práctica constante y uniforme. Entonces, esto se puede hacer a través de la actuación positiva de los órganos de varios estados en un determinado sentido, como por ejemplo leyes, costumbres internas de un contenido coincidente, también con repetición de usos, instrucciones coincidentes también de los gobiernos a sus agentes y a sus funcionarios. También se puede probar a través de determinadas prácticas en el seno de las organizaciones internacionales. Por otro lado, el elemento subjetivo, que es el opinio iuris, que es la convicción de los sujetos a estar obligados a realizar pues obligados jurídicamente, se debe hacer a través de manifestaciones de los estados con otros sujetos internacionales, por ejemplo, en notas diplomáticas dirigidas a otros estados, también en conferencias diplomáticas por medios de sus delegados, o también al adoptar decisiones o resoluciones en el seno de una organización internacional en su marco normativo. Ok, la costumbre internacional la deberá aprobar el Estado que niegue la aplicación de esta o el Estado que desee implementarla, según el tipo de costumbre, que está la costumbre general y la costumbre particular. La costumbre general es la que obliga a todos los estados, salvo los que se opongan expresamente en el periodo de la formación. Estos van a ser los que van a tener la carga de la prueba, los que se vayan a negar. Estos deberán probar entonces, primero, que se opusieron expresamente en el periodo de gestación de la costumbre o que no se pudieron oponer porque no hicieron parte o no participaron en esta formación. Las costumbres particulares, estas costumbres tanto regionales como locales, tienen la carga de la prueba invertida. Ya no va a ser el Estado que niega la aplicación de la costumbre el que va a tener la carga, sino el Estado que alega frente a otro una costumbre particular. Este va a ser el que está obligado a demostrar que el otro Estado ha contribuido con sus actos al nacimiento de una regla consuetudinaria, ya sea regional o bilateral. En el caso que nos correspondió de Colombia y Perú, la parte que invoca una costumbre debe probar que se ha constituido de tal manera que se ha hecho obligatoria para la otra parte, es decir, que el gobierno de Colombia debía probar que la norma que invocaba estaba de acuerdo con el uso constante y uniforme y también con la característica de opinio iuris que le da la obligatoriedad, estaba siendo practicado por el otro estado en cuestión. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los casos en concretos que a cada uno de los grupos le correspondió. En este caso, pues a mi persona, a Joan y Valentina y a Mateo nos tocó el derecho de paso por el territorio indio, o sea, el derecho de paso portugués por el territorio indio. Entonces, tenemos acá un contexto. El contexto es que en 1955 Portugal va a promover una acción en contra de India porque este último no le permitió ejercer el derecho de paso hacia los enclaves que se encontraban en el territorio indio, los enclaves de Drada y Nagaraveli. Estos supuestamente se consideraban una extensión del territorio portugués y pues obviamente ellos necesitan acceder a ellos para poder ejercer soberanía. Entonces, tenemos que, por un lado, Portugal alega que existe una costumbre local que efectivamente le concede el paso por el territorio indio a sus fuerzas armadas y también a los nacionales, o sea, a los civiles. Por otro lado, pues India alega varias cosas. Primero, impugna la competencia que supuestamente tenían en su momento el Tribunal Internacional de Justicia. También alega que Portugal realmente no ejercía una soberanía sobre dichos enclaves, sino que eso se había formado, era una concesión. Y finalmente establece que una costumbre local o una costumbre particular no podría conformarse únicamente entre dos estados. Tenemos que, tras una evaluación de la Corte, o en el caso del tribunal en su momento, el tribunal pues considera varias cosas. Primero, que realmente sí es competente porque las partes, ambas partes, tanto India como Portugal, habían adoptado posiciones que se fundamentaban en razones de derecho internacional. En segundo lugar, tenemos que efectivamente Portugal sí ejercía soberanía y esa soberanía
había sido reconocida por la India sobre dichos enclaves. Entonces, no era una concesión, sino que efectivamente había una soberanía. En tercer lugar, pues el tribunal reconoce que sí había un derecho de paso portugués respecto a los particulares, funcionarios civiles y mercaderías en general, pero cabe recalcar que esto siempre había estado sujeto a las atribuciones de reglamentación y fiscalización de la India. Cuarto, el tribunal dice que Portugal, aunque tenía derecho de paso respecto a sus civiles y como a la mercadería, no tenía derecho de paso las Fuerzas Armadas, ni la Policía Armada, ni las armas y municiones. Y finalmente, pues dice que la India realmente nunca fue en contra de sus obligaciones que le correspondía respecto a este derecho de paso, porque ellos siempre le permitieron el paso a los civiles, pero no a las Fuerzas Armadas. Y esto finalmente la Corte lo constituye como un derecho de paso inocente por esto mismo, porque solamente van a ir civiles, mercaderías, pero nunca van a ir Fuerzas Armadas, ni municiones, ni armas, por parte de Portugal. Ahora bien, para el grupo número 2 o el subtítulo número 2 nos correspondía hablar del derecho de asilo, la controversia que hubo entre Perú y Colombia. Y el contexto se remonta a la fecha del 3 de octubre de 1948, que justamente lo podemos ver en esta diapositiva. ¿Qué pasó en esa fecha? Hubo una rebelión militar en este gobierno del Perú, donde el precursor principal era un partido, el Partido Revolucionario, que a su vez estaba dirigido por Víctor Raúl Haya. El gobierno de Perú requirió a este sujeto y lo que hizo él al mes de enero del año siguiente, es decir, 1948, fue buscar asilo constantemente, donde encontró en la embajada de Colombia, justamente en la capital de Perú, Lima, un asilo, y el embajador de Colombia lo que hizo fue regularle el salvoconducto y darle una calidad de refugiado, haciendo que se volviera un poco controversial el tema y político frente a juzgar a este hombre. Y es ahí donde empieza la controversia, porque Colombia lo que hace es invocar un derecho internacional americano, donde habla que él está fundado en la costumbre internacional debido a que, en la costumbre regional o local propia del estado de los estados de América Latina. En este caso, el derecho de asilo, donde Perú realmente lo que hace es controvertir esa acusación que está haciendo el país de Colombia. La decisión de la Corte, porque este caso se elevó ante la Corte Internacional de Justicia, fue que Colombia lo que debía hacer, como nos habíamos dicho en las anteriores diapositivas, era probar la costumbre, probar que realmente era de manera constante y de manera uniforme, cosa que no sucedió, y la decisión de esta Corte fue que Colombia, como Estado, había concedido el asilo, pero no era competente para calificar la naturaleza del delito mediante una decisión unilateral que obligaba al Perú, cuando realmente no existía esa costumbre que Colombia estaba invocando. Listo, eso fue todo por nuestra exposición. Estas son las referencias en las que nos apoyamos en la investigación y pues eso ya sería todo. Muchas gracias.